y yo voy a aprovechar rápidamente para presentarles a nuestro especialista del día de hoy. Como ya les dije, es Marta Orduz, ingeniera ambiental, especialista en gerencia de la seguridad y salud en el trabajo y auditor interno en sistemas de gestión integrado, con experiencia en cargos de consultoría, asesoría en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y también ha trabajado en diseño e implementación de los sistemas de gestión orientados al cumplimiento normativo, organizacional y de la estrategia y objetivos organizacionales. Bien, vamos a invitar a nuestra conferencista para que active su cámara y su micrófono y nos comente cómo se encuentra la mañana de hoy, qué tal la energía y qué podemos ver o qué vamos a ver en esta hora que, recuerden, vamos desde las 11 hasta las 12 del mediodía. Señora Marta, bienvenida. Vamos a esperar que active su cámara, su micrófono. Está conectada ya con nosotros. Vamos a esperar un segundo. Parece que tiene algún inconveniente con la plataforma. Mientras tanto, yo les recuerdo que es vital que estén atentos a todo lo que ocurra Carlos, ¿me escuchas? Te escucho, ahora te escucho. Ahora Falta sí. Me que tenían actives la cámara. silenciada. Muy buenos días a todos. Okay. Realmente, pues me encanta poder participar en el día de hoy en una capacitación tan importante para todas las organizaciones, especialmente desde el tema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, espero que realmente esto sea un aporte para cada uno de todos los participantes y muchísimas gracias, Carlos. Perfecto, señora Marta. Ahí te envié ya la solicitud de cámara para que también la actives. Te voy a enviar también los permisos para que presentes. Perfecto, ya te estamos viendo, para que presentes tu pantalla. Y yo voy a Muy aprovechar bien. estos minutos para invitarlos a todos ustedes a que estén atentos y que formulen todas las preguntas que tengan respecto al tema. La idea es que hoy no se vayan con dudas, que vayan para sus casas con toda la información necesaria de este tema. Bien, entonces la invitación para que estén muy atentos. Vamos a tener este espacio alrededor de las 11:45. Vamos a tener unos 15 minutos finales o 10 minutos finales para resolver las dudas que ustedes tengan. Bien, señora Marta, este espacio es todo tuyo. Estamos viendo ya tu cámara, estamos escuchándote y también Muy estamos bien. viendo tu pantalla. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, vamos con este tema tan importante. El plan de capacitación desde el Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo, de acuerdo con el decreto 1072 de 2015 del Ministerio. Entonces, lo primero que me gustaría de pronto saber por parte de los participantes, no sé si ellos tengan opción de hablar y yo poderlos escuchar. ¿Por qué creen ustedes que es importante un plan de capacitación en toda organización? ¿Es posible que lo escriban? No sé, Carlos. Sí, pueden escribirlo a nuestro chat, las respuestas, y vamos a estar atentos. ¿Tú me ayudas, por favor, sí, con las respuestas? Si hay alguien que nos esté dando alguna información, ¿por qué consideran que es importante un plan de capacitación en nuestra organización? Correcto, entonces la invitación para que participen en este momento a través del chat. Recuerden también que en las redes sociales va a estar ahí Joe Silva recopilando la información que cada uno de ustedes pues nos envíe. La idea es que podamos participar y podamos resolver Ojalá, a esta duda. delicioso. Perfecto, Delicioso vamos. si todos nos apoyan, si todos aportan. Esto es un conocimiento que realmente nos compete a todos. Pero en todo caso, pues bueno, digamos que vamos a dar algunas de las muchas, de las formas, el por qué es importante un plan de capacitación dentro de nuestra organización, fuera de lo que nos vayan informando. Primero, porque nos permite mejorar las habilidades y todos los conocimientos de todos los colaboradores, de todos los trabajadores que tenemos en nuestra organización, porque realmente aumenta la productividad. Adicionalmente, y algo que es absolutamente importante dentro de nuestro sistema de gestión de seguridad en el trabajo, es que nos ayuda a disminuir los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales que se presentan en nuestras organizaciones. No importa si nuestra organización es una pyme, si es una empresa grande, en todo caso, siempre tenemos que manejar ese punto importante de la capacitación para la disminución de la accidentalidad y de las enfermedades laborales. Adicionalmente a eso, aumenta la satisfacción de todos los trabajadores.
creyéramos nosotros que la capacitación de pronto no es tan importante, pero realmente la capacitación es algo que ayuda a todas las organizaciones a tener a los trabajadores, a brindarles una satisfacción, tanto a los clientes internos como a los clientes externos, porque si un trabajador realmente se encuentra satisfecho, lo que realiza lo realiza muy bien y eso lo transmite hacia los clientes que están externos. Adicionalmente, y este punto que es, digamos que el centro y el foco de nuestra temática el día de hoy, y es dar cumplimiento a la normatividad. Deberíamos nosotros realmente no tener en cuenta el hecho de que una capacitación o cualquier tipo de actividad que se desarrolle en nuestra organización no tiene que ver con dar el cumplimiento a una normatividad, pero desafortunadamente en muchas organizaciones se prioriza otras actividades, otros temas, y entonces hay que ir hacia la parte del cumplimiento de la normatividad. Entonces, aquí, algo bien importante, nosotros tenemos que tener en cuenta que este es un recurso absolutamente valioso en toda organización. No lo vemos y adicionalmente a eso, la parte de seguridad y salud en el trabajo no se puede manejar independiente en una organización. Una organización tiene que hacer el complemento de la capacitación. Debe unir su capacitación en los temas de seguridad y salud en el trabajo con las capacitaciones que tiene la organización para mejorar todo lo que tiene que ver con las competencias que tienen sus trabajadores. Entonces, eso lo debemos unir para no hacer unas capacitaciones, por un lado, enfocadas únicamente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y por el otro lado, en el mejoramiento y el conocimiento que tengan los trabajadores para mejorar su trabajo. Si nosotros lo integramos, realmente el resultado va a ser absolutamente importante para nuestra organización. Primero, pues tenemos que hacerlo de una manera continua, sistemática, ¿cierto? Debemos de tener un objetivo en la realización de esa capacitación que se va a realizar. Asimismo, se debe realizar y se debe incluir dentro de nuestro plan de trabajo como tal, para poder nosotros realmente cumplir esas expectativas que nosotros tenemos que brindarle a nuestros empleados. Adicionalmente, entonces, veamos desde la parte del decreto 1072, qué es lo que nos dice, ¿cierto? Ahí en el artículo 2, de acuerdo con el capítulo 6, en el artículo 2.2468 nos dice las obligaciones de los empleadores. Y hay muchísimas obligaciones que debemos cumplir, pero una de ellas es en el numeral 9, en donde nos dice que el empleador debe garantizar la capacitación de los trabajadores en todos los aspectos que tienen que ver con seguridad y salud en el trabajo. A veces desligamos la parte, digamos, de la productividad que tenemos con el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Entonces, por eso es bien importante tenerlo en cuenta. ¿Y qué es lo que tenemos y qué es lo que nos dice la norma? Que debe realizarse de acuerdo con las características que tenemos en la empresa. Desafortunadamente, cuando uno hace auditorías, alcanza a observar que las empresas toman modelos, ¿cierto?, de planes de trabajo de muchas organizaciones, pero sencillamente lo hacen por cumplir, por tener algo, ¿cierto? Pero no lo enfatizan realmente en la característica que tenga cada empresa, en la identificación de los peligros y en la evaluación de los riesgos que tenemos. Eso es muy, pero muy importante. Este es uno, y lo vamos a ver, de los pilares de la elaboración de nuestro plan de capacitación, ¿cierto? De la valoración que nosotros hagamos, de eso depende lo que nosotros podamos proyectar. Las responsabilidades que tienen los trabajadores es participar en las actividades de estas capacitaciones. También es otro punto que se observa muchísimo. Hay muchísima gente que va a una capacitación obligada. Entonces, perdemos esa importancia, esa receptividad que necesitamos nosotros de los trabajadores, y como siempre hemos dicho, nosotros tenemos una atención y un aprendizaje en los primeros 20, 15 minutos y después nos dispersamos y vamos perdiendo. Entonces, por eso es tan importante trabajar en la asistencia de los trabajadores, de manera que en lo posible, no es fácil esa tarea, pero en lo posible debemos hacer que no sea de carácter obligatorio. Desde el tema de seguridad en el trabajo, y vamos a ver, digamos, algunos temas, el por qué a veces se vuelven como de carácter obligatorio, porque no es la competencia de la actividad y del trabajo que está haciendo cada uno de estos colaboradores. Entonces, por eso a veces tenemos que garantizar, y nos lo dice la norma,
que es una responsabilidad del trabajador asistir a estas capacitaciones, participar en estas capacitaciones, pero también por parte del empleador garantizar que realmente el trabajador tiene esa disponibilidad para asistir por tiempo. ¿Qué es lo que más se escucha cuando uno está haciendo, digamos, auditorías y empieza a preguntarle a los trabajadores por qué en esas capacitaciones no hay tanta gente o por qué sí van o por qué no van? La mayoría, y desafortunadamente esto va muy de la mano con la productividad, es que no nos dan el tiempo, es que no podemos. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que es una obligación del empleador permitir que los trabajadores asistan. Y es una responsabilidad del trabajador, por supuesto, participar. Adicionalmente, también en el artículo 22, 4, 6, 11 nos dice que se debe realmente definir una capacitación frente a seguridad y salud en el trabajo. La temática que tenemos frente a seguridad y salud en el trabajo es muy, pero muy amplia. Inclusive, tan sencillo que a veces ni siquiera se nota o a veces la gente no lo tiene en cuenta, una actividad, una capacitación que tenga que ver, por ejemplo, para el manejo del estrés. Claro, en este momento tenemos que tener en cuenta que hemos cambiado muchísimo ese panorama, hemos cambiado muchísimo esos aspectos porque ya no todo el mundo está presencial. Entonces tenemos que empezar a mirar cómo vamos a manejar esas capacitaciones desde la parte virtual también para muchas empresas. Esto nos evidencia, por ejemplo, que es uno de los aspectos importantes poder asistir a una capacitación virtual, pero no todos los trabajadores, sino en todos los niveles se puede realizar. Seguramente desde la parte, digamos, administrativa, desde la parte en donde manejamos, por ejemplo, hablemos de bancos, de corporaciones, de administrativos, que ellos pueden asistir y pueden, digamos, tener esa opción de entrar fácilmente a un computador y empezar a trabajar el sistema. Mientras que cuando ya nosotros nos vamos a la parte especial de las empresas en cuanto a productividad, de la industria, pues vamos a ver que no es exactamente igual en todos los niveles y por eso tenemos que tener en cuenta que nuestro plan de capacitación también tiene que ir enfocado a eso. Entonces, aquí y tenemos que tener en cuenta también lo que nos dice la norma, que debemos incluir absolutamente a todos. Todas las personas que están en nuestra institución, independientemente del tipo de contratación que tengamos, deben de participar en estas capacitaciones. De hecho, si trabajamos y si tenemos empresas a nivel, digamos, temporales, contratistas, con ellos, el sistema de gestión de seguridad en el trabajo debe reunirse con ellos, debe revisar muy bien qué temas de los que nosotros en nuestra organización tenemos, podemos también brindarles a ellos la oportunidad de participación en cada una de ellas. ¿Cuáles son esas características que se nos da en el decreto como tal? Primero, el programa de capacitación debe ser revisado una vez al año. ¿Por qué se debe revisar? ¿Sí? Porque nosotros tenemos que verificar realmente si lo que hemos planeado ha sido efectivo o no ha sido efectivo, si debemos cambiar, qué es lo que realmente nos impactó y qué no nos ha impactado. Algo importante, las empresas deben de tener en cuenta la participación del COPAS y por supuesto de la alta dirección. Es uno de los puntos más difíciles que la alta dirección participe, pero realmente está dentro de la norma y ellos lo deben hacer. De hecho, hemos observado en algunas organizaciones cuando se involucra la alta gerencia, realmente se mejora muchísimo tanto el ambiente de los trabajadores, adicionalmente a eso también mejora la productividad, mejora muchísimo, digamos, el compartir de las personas. O sea que definitivamente es bien importante que la alta dirección se involucre en parte de las capacitaciones y no solamente que participe en ellas, sino que adicionalmente a eso esté muy bien verificando si los temas que se están dando realmente nos ayudan y nos involucran a mejorar en todos los aspectos a nuestros colaboradores. Todo trabajador que ingresa a una organización siempre debe de recibir una inducción. Adicionalmente, también tenemos que tener en cuenta que se debe dar una reinducción. Estas inducciones, no todas las organizaciones los llevan como debe ser, pero es muy importante adicionalmente
a la inducción, no solamente cuando ingresamos a la institución, sino a la inducción al cargo. Porque esa inducción al cargo es tan importante que precisamente desde ahí arranca la base de la persona que va a ingresar a la institución para que todo lo que realice sea lo que nosotros como empleadores es lo que queramos. ¿Sí? Si no lo hacemos de esa manera, seguramente que no lo vamos a conseguir. Entonces, por eso, aquí la norma nos lo dice, todo trabajador que ingresa debe de recibir la inducción. Pero en lo posible, porque se evidencia también eso, la inducción debe ser precisamente como lo dice, antes de ingresar a la empresa, no un mes ni 2 meses después de que la persona haya ingresado. No, eso se tiene que planificar dentro de nuestro plan, que la inducción, las personas que van a entrar a nuestra organización, ya sea por fechas, por, digamos, personas, por cargos, como la organización lo contemple, pero que siempre haya una inducción en nuestra organización para conocer todo. Tienen que conocer nuestras políticas de seguridad en el trabajo, las políticas generales de la organización, debe conocer cuáles son los índices de mayor accidentalidad en la organización, precisamente para que se involucre desde ella. Esto hace parte de la inducción, mostrar todos los tópicos que debemos de tener en cuenta en un momento dado para poder programar la inducción. Se deben de participar en todas las actividades de capacitación. Eso es muy importante, como lo decíamos anteriormente, es una responsabilidad de los trabajadores. Y el empleador debe tener indicadores de estructura y de proceso para nuestro programa de capacitación. Esto también es importante, porque a veces cuando estamos haciendo auditorías encontramos que se tiene un muy buen plan de capacitación, pero no se llevan indicadores. En algunas instituciones se observa que solamente se lleva el indicador de cobertura. ¿Cuántas personas asistieron a esta capacitación? Pero realmente tenemos que ir un poco más allá de dentro de los indicadores, y es realmente verificar la efectividad que han tenido esas capacitaciones en nuestra organización. También tenemos que tener en cuenta que dentro de la resolución 312 también se nos definen dentro de los estándares mínimos que las empresas deben de tener también capacitación. No solamente se habla de la capacitación de las empresas micro, ni las micro 7, ni de las empresas que tienen 21 trabajadores o de las empresas que tienen más de 50 trabajadores. En todas las organizaciones y en todos los aspectos nos dice que los trabajadores deben de tener, ¿cierto? La empresa debe tener un programa como tal de capacitación, ¿cierto? De promoción, de prevención, que realmente incluya todo, absolutamente todo lo referente a la identificación de los peligros que se han realizado en la organización. Entonces, cuando se está haciendo, digamos, la evaluación o cuando está haciendo una auditoría, pues lo primero que uno debe solicitar es eso, es el programa que se tiene, ¿cierto? ¿Qué es lo que se está realizando anualmente? ¿Cuál es esa matriz de identificación de peligros que se tienen para verificar que realmente ese plan que nosotros hemos elaborado está acorde a lo que nosotros realmente requerimos dentro de nuestra organización? Entonces, por eso es bien importante, digamos, como organizarlo desde seguridad y salud en el trabajo, en todas las instituciones. A veces podemos observar que la persona responsable del sistema es la que escasamente llega y dice, les vamos a hacer esto, y ya, así se queda. Pero resulta que no. Si la gerencia revisa, si el COPAS revisa también esto y participan en este plan de trabajo, con el plan de capacitación, definitivamente el plan se va a desarrollar de acuerdo a lo que la institución requiere, siempre. Entonces, aquí ve algo muy importante. Lo que hablábamos de la inducción, no importa el tipo de contratación que tengamos, siempre debemos tener en cuenta eso. La persona responsable del sistema de gestión debe verificar que todas las empresas que ingresen a nuestra institución, contratantes temporales, tengan, también les den una inducción y que adicionalmente nosotros los involucremos en nuestra inducción. Bueno, aquí vamos a mirar, vamos a tener en cuenta. Lo primero, para elaborar nuestro plan de trabajo, tenemos que detectar cuáles son esas necesidades que tenemos en la organización.
Debemos de verificar entonces, ahí es donde empezamos a mirar cuál es la mayor accidentalidad, qué es lo que hace nuestra organización, cómo podemos mejorar. Tenemos que involucrar absolutamente, al momento de hacer las necesidades, tenemos que involucrar absolutamente a todo el personal, porque las necesidades no solamente las vamos a encontrar desde un solo foco, vamos a encontrar necesidades si nuestra organización tiene personal de mantenimiento, ellos van a tener unas necesidades, si el personal tiene, digamos, un área de alimentación o un servicio de alimentos, también van a tener unas necesidades, el personal de servicios generales, el personal administrativo, sea en la oficina, el personal, digamos, operativo que trabaje directamente en una base en donde tengamos que hacer algunas actividades específicas en la industria. Voy a poner un ejemplo, una empresa de plástico. Esta empresa en su producción tiene unas necesidades y unos requisitos que debemos identificar. No podemos generalizar en ningún momento y estas capacitaciones se tienen que dar precisamente de acuerdo a las necesidades que tengamos. Adicionalmente a eso, nosotros tenemos que, como les decía al comienzo, involucrar dentro de nuestro plan el plan general. Porque si no, entonces, y lo que se evidencia, las organizaciones se llenan de capacitaciones y capacitaciones y capacitaciones que llega a un punto en donde los colaboradores ya no quieren ni siquiera participar, porque no solamente tienen que participar en todas las capacitaciones que da de pronto calidad, que dan el proceso directamente de desempeño, sea contabilidad, sea el aprendizaje para mejorar las habilidades, también tienen que entrar a ver todo lo que tiene que ver con el uso de elementos de protección, con la parte de la brigada, con el COPAS, todo eso en un momento dado puede llegar a saturar a los trabajadores. Si la empresa es muy grande, pues tendremos muchas personas a quien capacitar, pero si nuestra organización no es tan grande, tenemos que realmente dar un enfoque importante a las necesidades para empezar a priorizar y trazar nuestro plan a lo largo de todo el año. Ahí es donde vienen nosotros cómo vamos a diseñar ese plan. ¿Sí? Porque el plan lo diseñamos teniendo en cuenta que, bueno, primero, diseñamos teniendo en cuenta la asignación de un presupuesto. De acuerdo a lo que nosotros hemos identificado, en un momento dado tenemos que asignar un presupuesto de capacitación. Tenemos que definir realmente cuáles son esas prioridades y cómo lo vamos a manejar. Tenemos que tener en cuenta no solamente que se requiere un presupuesto, porque nosotros en este momento tenemos a nivel virtual cantidad de capacitaciones, pero tenemos que designar esos tiempos porque eso va a ser de alguna manera también plata para la organización en cuanto a tiempo, en cuanto a trabajo. Y por supuesto, la norma nos lo dice claramente, las capacitaciones tienen que darse dentro de nuestro horario laboral. Entonces, por eso es que es bien importante que nosotros tengamos en cuenta qué presupuestos vamos a asignar tanto para seguridad en el trabajo como para las demás capacitaciones que requieran en nuestra organización para mejorar el conocimiento y las habilidades de cada uno de los colaboradores. Como nosotros estamos haciendo una asignación presupuestal y la organización está haciendo una inversión, es importante que garanticemos la participación de todo el personal. ¿Y eso cómo lo hacemos? Cuando nosotros hacemos nuestro plan de trabajo tenemos que estar revisando muy bien cuáles son los horarios de los trabajadores, en qué momento podemos involucrarlos, cómo vamos a hacer para que participen y de alguna manera tampoco vayamos a afectar una productividad en nuestra organización. Debemos elaborar un cronograma muy, pero muy específico con cada uno de los temas que nosotros queremos, a quién queremos de pronto nosotros ya involucrar dentro de nuestro plan y cómo lo vamos a hacer. Bueno, decíamos que cuando nosotros elaboramos nuestro plan de trabajo, pues necesariamente tenemos que tener unos indicadores. No hay nada que hacer. Nosotros tenemos, nos lo dice la normatividad, que se deben de tener unos indicadores de capacitación que nos deben decir precisamente, esos indicadores deben de tener una ficha. Esa ficha debe decir cuál es la cobertura, cuántas personas invitamos a la capacitación, cuántas personas no asistieron, cuántas personas asistieron, por qué no fueron las otras personas. Y ahí es donde nosotros, cuando hacemos los indicadores de cobertura, ¿cierto?
o cuando hacemos los indicadores. Es más, la norma nos dice claramente que tenemos que tener unos indicadores en capacitación, tanto de estructura como de proceso. Entonces, aquí tenemos que elaborar nuestra ficha y tener estos indicadores que hacen parte de nuestro plan de capacitación. Tengamos en cuenta también que nuestro plan siempre tiene unas metas y tenemos que enfocarnos al cumplimiento de esas metas. No se trata de hacer capacitaciones por hacer capacitaciones, sino realmente de lograr los objetivos que nosotros nos hemos planteado desde nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces aquí muestro, digamos, un plan este es un plan de trabajo general, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, que hay muchas capacitaciones que nosotros tenemos que revisar. Por eso les decía, en este momento hay mucho tema para hacer nuestro plan de capacitación. ¿Mm? Pero este plan de capacitación debe tener un enfoque importantísimo, desde la parte de riesgo psicosocial, desde la parte de riesgo químico, para las personas de servicios generales, desde la parte, digamos, de si tenemos alimentos, como les decía, para la gerencia, para el manejo del tiempo de todos los trabajadores, que digamos que en este momento uno de los aspectos importantes a manejar también tiene que ver con la parte psicosocial, el manejo del tiempo, el manejo del estrés. A veces creemos que porque estamos muchos trabajando desde la casa, desde la parte virtual, pues realmente eso es mucho más fácil y eso genera también muchísimo estrés, tanto de una parte como de la otra. Por eso, en este momento, elaborar nuestro plan de capacitación es tan importante para saber cómo lo vamos a enfocar, quiénes van a hacer la parte presencial, quiénes y dónde, cómo va a ser la parte virtual. Porque no todas las veces. En algunas instituciones, cuando nosotros damos las capacitaciones a nivel virtual, pues son muy interesantes frente al tema de que uno en este momento, digamos, presenta lo que requiere únicamente la persona para que el conocimiento se amplíe, pero a veces no garantizamos con la capacitación virtual que la persona realmente esté ahí. Y decimos, no, si hagamos una evaluación al final de la capacitación para saber más o menos el conocimiento que se adquirió, pero no siempre sucede eso. No siempre sucede eso porque a veces se pierde realmente esa capacitación. Entonces, tenemos que poner en este momento dentro de nuestro plan de capacitación cuáles son los temas de importancia e irlos llevando a lo largo del tiempo. Por eso es lo importante de hacer un plan de capacitación semestral o anual. Cualquiera de las dos es importante. Sería preferible, aunque nos dice que hay que tener un plan de capacitación anual, es importante que las organizaciones traten de hacerlo a nivel semestral para que puedan hacer, digamos, un corte y verificar si esas temáticas que nosotros realmente colocamos dentro de nuestro plan de capacitación pueden llegar a ser efectivas en nuestro manejo. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos que tener en cuenta todo, absolutamente todo lo que se hace se puede medir. Y si se mide, podemos controlar, ¿cierto? Y si lo controlamos, pues se puede dirigir. Y si se dirige, pues se puede mejorar. Aquí es donde nosotros manejamos todo lo que tiene que ver con el PHBA, ¿cierto? Todo lo que nosotros planeamos, ¿cierto? Verificamos y que nosotros realmente nos damos cuenta cómo ha sido ese comportamiento, pues sabemos cómo lo vamos a mejorar, qué es lo que nosotros vamos a hacer. Voy a mostrarles un plan de, a ver si lo puedo abrir, acá, este cronograma de capacitación como tal, ¿cierto? Aquí se habla de qué actividades, porque recordemos que las capacitaciones, cuando son presenciales, las podemos hacer a modo, digamos, en cuanto a una capacitación de taller, puede ser una capacitación únicamente lúdica, puede ser únicamente hablada, y eso hace la diferencia en cada tipo de capacitación. Entonces, por eso es bien importante que nosotros podamos observar. El programa como tal aquí, hice un general dentro del sistema de gestión. ¿Qué temas? El plan de emergencias. El plan de emergencias dentro de nuestro plan de capacitación es muy amplio.
pero muy amplio. Debemos de abarcar temas como la capacitación de la Brigada de Primeros Auxilios, de incendios, la capacitación dependiendo de nuestra organización, lo que necesitemos nosotros. Entonces, eso se hace tan extenso que es bien importante que nosotros tengamos en cuenta el plan de emergencia, riesgo psicosocial, todo lo que tiene que ver con los aspectos de ergonomía o biomecánicos como tal, los trabajadores por su trabajo, si la mayor parte del tiempo están sedentes, entonces hacia dónde vamos a direccionar nuestra capacitación, si los trabajadores tenemos mucho tiempo que tienen que estar de pie, también tenemos que tener en cuenta eso. Aquí es donde nosotros, cuando estemos haciendo nuestro plan como tal de capacitación, vamos a tener en cuenta, primero, un cronograma. Ese cronograma va a tener unas fechas, vamos a mirar a quién va dirigido, también tenemos que tener en cuenta quién es la persona que va a realizarlo, en dónde lo vamos a hacer o cómo lo vamos a realizar, porque en algún momento dado podemos decir que lo vamos a elaborar de manera virtual, ¿cierto? Y la actividad que vayamos a realizar, pues pueden ser diferentes. O sea, aquí digamos que podemos trabajar con las personas, pero hay algo muy importante. Desde la manera virtual tenemos que buscar una participación de los trabajadores, porque yo les decía a ustedes, pues en este momento yo podría decir que tengo 153 asistentes y podemos decir de esos 153 asistentes, por ejemplo, cuántos lograron de pronto contestar la pregunta que yo les decía al comienzo, ¿para qué la capacitación? Entonces, si no hay una interacción, se vuelve realmente una temática aburridora para muchos, por eso es importante que haya interacción, que se evalúe como tal la capacitación que se está realizando, que verifiquemos si dentro de nuestra identificación de peligros es uno de los aspectos importantes a manejar. Por supuesto, la accidentalidad que tengamos en nuestra organización. Ese es uno de los focos que más hay que trabajar. Si nosotros tenemos una accidentalidad muy alta, pues tenemos que verificar hacia dónde vamos a apuntar nuestras capacitaciones, a caídas a nivel, a trabajo en alturas, cómo lo vamos a hacer. Y esa es una capacitación que no podemos nosotros dejar dentro de nuestro plan de trabajo únicamente una vez. ¿Y qué pasó con el tiempo? Las capacitaciones tenemos que buscar que sean periódicas, que no solamente hagamos así, en el mes de febrero vamos a hacer esta capacitación y por allá hasta septiembre, octubre, porque se hace necesario nuevamente refrescar el conocimiento. Eso es como cuando tenemos una brigada de emergencias pueda que a lo largo de muchos años repita los mismos temas, pero es que otra vez vimos todo lo que tiene que ver con primeros auxilios, pero hay que volverlo a hacer. De pronto tenemos personas nuevas, también hay que involucrarlas. Todo esa, digamos, esas características importantes dentro de nuestro plan de capacitación tenemos que contemplarlas para elaborar un plan que realmente se pueda cumplir. Nuestro objetivo realmente es elaborar un plan que nos permite realmente minimizar esos accidentes o enfermedades laborales si es que tenemos de pronto personas expuestas a ruido o expuestas desde el factor digamos, desde la parte de biomecánica, de pronto también desde la parte, digamos, mecánica, con accidentes mecánicos, cortaduras, todo ese tipo, digamos, de accidentes que se nos puedan a nosotros presentar. No solamente tenemos que colocarlos dentro de nuestro plan de trabajo y dejarlo única y exclusivamente para un momento, ¿sí? Para abarcar o atacar ese momento. Tenemos que dejarlo dentro de nuestro plan a lo largo del año y, por supuesto, verificando ese cumplimiento. Entonces, aquí digamos que hay algunos temas importantes a tener en cuenta de acuerdo con la evaluación y la identificación de los peligros que tengamos en nuestra organización. Pueda que nuestra organización sea muy pequeña. Entonces, si nuestra organización son pequeñas, pues tenemos que mirar digamos, los temas de capacitación. Voy a hablar, por ejemplo, de las ARLs, apoyarnos también frente a nuestras ARLs en los temas que tienen de capacitación virtual, en los temas, pues, cuando ellos van a las organizaciones también, hacer presencial estas capacitaciones. Debemos de buscar todas las metodologías que nos permitan realmente en nuestros trabajadores minimizar y que sea a gusto de todos ellos, que realmente podamos determinar
que hubo una satisfacción en estas capacitaciones que nos permitieron mejorar. Entonces, digamos que eso es, digamos, en lo largo, cómo se debe manejar el plan de capacitación. Entonces, aquí quisiera saber qué preguntas tenemos, dudas, qué más les gustaría tener en cuenta dentro de nuestro plan de capacitación. Preguntas aquí. Perfecto, tenemos aquí algunos comentarios de la pregunta que nos hacías al inicio, no sé si quieras Sí, escucharlos. por favor, ¿qué nos decían? Correcto, por ejemplo, Jorge Eduardo nos decía, es importante para reforzar las competencias y formación del personal que permitan intervenir la accidentalidad con el conocimiento de cómo se previenen los riesgos y los peligros a los que se exponen. Sandra nos decía, para mí es importante porque nos ayuda a mejorar el medio ambiente laboral y aumenta las habilidades. Y por acá tenemos, no sé, Jorge Eduardo nos dice, pero con el fin de la emergencia sanitaria, este 30 de junio se termina el concepto de virtualidad por riesgos laborales. Ya sería de casos muy puntuales por orden médico, por origen común, que me ordenen un trabajo, el caso, sí, que me ordenen un trabajo en casa porque el COVID-19 pasaría a ser una influencia más como otra enfermedad normal. Entonces, deja ese comentario. No sé si quieres agregar algo más, entonces, a tu presentación, o vamos inmediatamente con... ¿Sí vas a agregar más? No, perfecto. Es que si te das cuenta, mira que en este momento, digamos que el tipo de capacitación que se va a realizar, y lo decían ahorita todos, ¿cierto? Para mejorar habilidades, para disminuir accidentes y enfermedades laborales, pero en este momento, digamos que se va a seguir trabajando todavía. Digamos que ya hay un gran porcentaje de empresas que están haciendo su actividad presencial, pero también hay un gran porcentaje de empresas, organizaciones que están haciendo sus actividades a nivel virtual. Siguen trabajando y eso se va a demorar un poquito porque obviamente las organizaciones ven un beneficio de parte y parte. Entonces, ni muchos trabajadores quieren ya estar desplazándose a nivel Bogotá con esos trancones que vivimos, etcétera. O en otras organizaciones, en otros sitios, no solamente en Bogotá, en Medellín, en otras ciudades, en donde también puede, digamos, ese desplazamiento generar estrés. Entonces, hay que manejar ese plan de capacitación teniendo en cuenta nuestra organización y teniendo en cuenta cómo va a ser el modo de trabajo. Así como habrán empresas que están trabajando mix, entonces una parte los tenemos dentro de nuestra institución y otra parte las tenemos en casa. Entonces, estos dos tipos, digamos, de colaboradores hay que tenerlos en cuenta para incluirlos dentro de nuestro plan de capacitación. Ahora sí, Carlos, por favor. Perfecto, pero antes de ir con las preguntas, vamos con nuestro acostumbrado sondeo que ya aparece en sus pantallas. ¿Se desarrolló con claridad la sesión de hoy? ¿Sí o no? Los invitamos rápidamente que participen de este sondeo, pues es la forma que nosotros tenemos para evaluar a los conferencistas. Sí. Recuerden, importantísimo para nosotros que cada uno de ustedes participe. La idea es obtener esta información con el fin de mejorar, traerles productos cada vez mucho más adaptados a lo que ustedes esperan, de temas con actualidad, de profesionales capacitados, y la idea después es tener este ecosistema apto para que ustedes puedan crecer como personas y como empresarios. Vamos a dejar entonces unos segundos este sondeo y vamos ya con algunas preguntas que tenemos en nuestro chat. Bien, vamos a esperar entonces algunos segunditos y vamos a ir entonces con estas preguntas. Perfecto, cerramos entonces nuestro sondeo, volvemos con nuestra conferencista y la idea es ya abordar las preguntas que ustedes nos han planteado en el chat. Bien, la primera pregunta que nos dejan aquí nos dice, ¿cuáles son los principales problemas que enfrentan las empresas cuando no implementan este sistema de seguridad y salud en el trabajo? Listo. Bueno, uno de los más importantes. Vamos a tener dos aspectos aquí. Uno es la parte legal.
¿no? Pues nosotros vamos desde la parte legal, en este momento el cumplimiento puede llegar a determinar sanciones. Ese sería uno de los aspectos. Pero el otro más importante es la satisfacción que podamos tener nosotros con nuestros colaboradores. ¿Qué queremos nosotros realmente de todos los trabajadores? ¿Solamente productividad, siéntese y trabaje? ¿O queremos realmente que esas personas brinden y traigan? Una persona satisfecha trae muchísimos más clientes y, por supuesto, tiene más cuidado. Tiene realmente esa percepción de la importancia, ¿cierto?, de manejar su seguridad y la seguridad de las demás personas. Esas capacitaciones precisamente nos ayudan en todos los aspectos, por eso les decía que es tan importante en este momento unir esas capacitaciones. ¿Para qué? Pues para evitar sanciones, porque la normatividad en algún momento dado puede llegar a darnos una sanción. ¿Cuándo puede ser más predominante? Cuando una organización, por ejemplo, presenta una mayor accidentalidad. Cuando empieza a incrementar esa accidentalidad es cuando nos damos cuenta que estas empresas tienen el plan de capacitación, es una sola, digamos, es un solo ítem, pero no es el total. Es un punto importante, pero no es la importancia de todo. Lo que pasa es que él nos ayuda a mejorar en muchos aspectos con nuestros colaboradores. Entonces, parte normativa, 1, cumplimiento normativo. 2, cumplimiento con nuestros trabajadores y brindar una satisfacción en muchos aspectos, porque recordemos, la capacitación no solamente va enfocada a la parte de ergonomía, psicosocial, sino hay otros aspectos, manejo de estrés, por ejemplo, el manejo de estrés, el mejoramiento del conocimiento y las habilidades también ayudan al trabajador a llevar un mejor incentivo. Entonces, son todos los aspectos. Perfecto. Entonces, Avanzamos si con... quedó la respuesta. Dame la otra, sí, señor. Correcto. Avanzamos con la siguiente pregunta. Nos dicen, ¿cómo optimizar el sistema de salud y seguridad en el trabajo en una organización pequeña? Mira, en una organización pequeña, independientemente del del número de trabajadores, voy a poner un ejemplo. Una empresa que tenga una pyme, ¿cierto? Que tiene 4 trabajadores, puede manejar desde todo punto de vista la capacitación, ¿sí? No se necesita, digamos, la amplitud, pero los aspectos mínimos en cuanto a la identificación los debemos tener. La normatividad nos dice que toda organización debe identificar sus peligros, ¿cierto? Al identificarlos sabemos qué necesitamos. Lo mínimo es si nos sentamos, si trabajamos en un computador o en un videoterminal, ese tipo de capacitaciones, el manejo se debe implementar ahí, así sea pequeñito. No necesitamos hacer el documento grande, pero sí cuál es el objetivo de que esas 2 personas que tenemos en nuestra organización estén muy bien, ¿cierto? Que tengan, de acuerdo a su actividad, digamos que trabajan en una empresa pequeña, en un negocio, en una tienda. Son 2 personas, pero las 2 personas atienden público, entonces van a manejar, necesitan una capacitación para minimizarles de pronto que se alteren, que se molesten. Eso ayuda, por eso debemos manejarlo, así sea pequeña nuestra organización, con los temas puntuales. En este caso, ¿con qué nos ayudamos? Digamos que la parte presupuestal en este caso sería muy importante. ¿Cómo nos vamos a ayudar? Ayudémonos con las ARLs. Todo trabajador debe estar afiliado a una ARL. Entonces, apoyémonos de ellos. Ellos tienen, por ejemplo, no sé, voy a hablar de Positiva. Positiva tiene unas excelentes capacitaciones en todas las temáticas, con decirles que tienen hasta cursos de cocina, de manera que las personas puedan manejar ese tema de estrés. Desde la parte vial también los tienen, o sea, tienen todos los temas, así tengamos en nuestra institución 1, 2 o 3 personas. Lo importante es que demos cumplimiento a que esos trabajadores estén bien, porque la accidentalidad puede que no tengan accidentes, pero pueden llegar a tener enfermedades de riesgo psicosocial, desde el factor, desde la parte ergonómica. Entonces, también lo podemos manejar así. Pequeño, pero así, con los temas puntuales de lo que identifiquemos. Perfecto. Cuando son las 11:48 de la mañana, damos paso a Joe Silva, que tiene inquietudes de nuestros asistentes. Adelante, Joe. Muy buenos días, Carlos y Marta. Buenos días. ¿Cómo están? Tenemos una pregunta precisamente relacionada con el tema de las ARL. Dice, ¿cómo se maneja el tema de las ARL cuando el empleado es un nómada digital que trabaja desde cualquier parte del mundo?
precisamente desde la parte virtual. La ARL, cuando nosotros tenemos una ARL, tenemos que tener, digamos, un punto. Por decir algo, yo voy a trabajar solamente aquí en Bogotá, me afilio a mi administradora de riesgos laborales en Bogotá, puede ser, no sé, Positiva, Sura, Bolívar, bueno, la ARL que nosotros tengamos en este momento que queramos coger. Cuando yo voy a viajar, mi ARL me dice, bueno, pero es que usted viaja para tales y tales sitios a dar capacitaciones o a trabajar desde la parte sistemática. Entonces, yo debo siempre darles a ellos tienen un formato, ellos tienen, digamos, unos requerimientos. Cuando las organizaciones son grandes, es casi que obligatorio tener que llenar ese formato de decir, mire, yo voy a viajar a tal sitio, voy a tener tales puntos. Allá muchas ARLs tienen cobertura, digamos, desde la parte de seguro en diferentes sitios. Pero es de carácter obligatorio que las ARLs te protejan cuando tú viajes a donde tú viajes, si viajas. Y si es, obviamente, desde un punto estás en, no sé, se me ocurre, estás en Miami, y desde allá, pues allá tienen su parte de seguridad, pero vas a trabajar en cada una de ellas. Hablamos desde Colombia, nuestros administradores de riesgos, ellos nos protegen en el momento en que nosotros tengamos que viajar o uno de nuestros trabajadores tenga que viajar, desde el punto de vista que siempre hay que informarle a la ARL cuáles son las actividades que va a desarrollar esta persona y qué va a hacer. Y que esté, por supuesto, dentro del perfil con el cual nosotros estamos cotizando por esta persona. Perfecto. Nos pregunta, por ejemplo, Francia Elena, ¿puede tener alguna afectación realizar las capacitaciones fuera del horario laboral? Normativamente, la norma nos dice que debe ser dentro del horario laboral. Sin embargo, en la mayoría de las organizaciones, cuando yo hago auditorías, desafortunadamente uno evidencia que muchas de las capacitaciones están siendo fuera del horario laboral. ¿Qué puede llegar a suceder? Suceden dos cosas. Uno, que puede llegar a ser sancionado si en algún momento dado el ministerio está haciendo una evaluación y lo puede detectar. Dos, eso genera molestia en el trabajador, porque el trabajador tiene su horario de trabajo. El horario, precisamente dentro de su horario, es que lo debe ser. Diferente fuera, por ejemplo, si es que el trabajador está haciendo, no sé, voy a poner un ejemplo, un diplomado, algo que le va a ayudar a mejorar sus competencias y sus habilidades para el trabajo que esté realizando. Pues seguramente puede llegar a ser que sea fuera del horario de trabajo y es un beneficio para el colaborador. Pero digamos que normativamente nos dicen que las capacitaciones y todo el tema de capacitación a nivel organizacional debe ser dentro de nuestro horario de trabajo. Entonces, por eso, pues, en ese aspecto debemos de tratar de cumplirlo. Solamente que en algún momento dado y en este momento, pues, que empiecen las evaluaciones y la verificación por parte del ministerio puede afectar. Psicológicamente, pues puede llegar a suceder que en algunas personas en este momento el tema de riesgo psicosocial es bastante tratado y puede que ya una persona se moleste por eso y no, pero pues las organizaciones tienen sus normas y eso está estipulado dentro de ellas. Perfecto. Angélica nos pregunta, ¿qué cantidad de capacitaciones es la adecuada de manera anual para un grupo de 100 personas? No hay un número. No hay un número de capacitaciones, depende precisamente de la identificación del riesgo como tal. Cuando tú identificaste los peligros, hiciste un plan de trabajo de acuerdo a lo que ellos requieren. Entonces, yo puedo decir solamente que para estas 100 personas, dependiendo la actividad económica que desarrollen, puedo darles, por ejemplo, 3 capacitaciones. Yo voy a poner un ejemplo. Tengo una organización que en este momento ellos son coach y todo el tiempo están en las empresas. Entonces, yo lo que hago es sencillamente programarles unas capacitaciones a ellos una vez al mes, les estoy programando en diferentes temas, ¿sí? En un tema muy importante para mí, que tiene que ver con la parte, digamos, de transporte, ¿cierto? Movilización, la parte de seguridad, ellos se la manejo en ese tema. También la parte, digamos, postural, el manejo de voz, desde la parte de seguridad en el trabajo. Entonces, si yo identifico qué actividad estoy haciendo, pues entonces depende. Puedo tener una empresa de alimentos y esta empresa de alimentos
solamente puedo programarles al año, no sé, 5 capacitaciones, pero las voy a hacer, digamos, 5 en el primer trimestre, otras 5 en el segundo trimestre. Eso depende realmente de la evaluación que yo haya identificado. Entonces, número exacto no hay, pero sí de acuerdo a la identificación pueden llegar a ser 10, pueden ser 20, pueden ser dependiendo la organización. Perfecto, damos paso nuevamente a Joe Silva, que tiene más preguntas de nuestros asistentes. Adelante, Joe. Sí, Carlos, tenemos otra pregunta para Marta. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes de los teletrabajadores y cómo pueden probarlas? De los teletrabajadores. Pues en este momento es bastante, digamos, no se están dando todavía, porque los teletrabajadores, si están trabajando desde la forma virtual, tenemos riesgo biomecánico. Entonces podemos llegar a revisar si este trabajo ha sido tan arduo que de pronto puedan tener algún tipo de enfermedad a nivel osteomuscular, que tengan túnel del carpo. Eso depende de la actividad, pero en general la parte de riesgo psicosocial por el manejo del tiempo, porque se estaba evidenciando en un momento dado, y por eso es que se ha ido regulando, que las personas, digamos, llegaban a su horario de trabajo y en este momento no solamente es el trabajo que tienen acá, sino la atención que puedan tener dentro de su casa, dentro de su hogar. Otros manejos que desde la parte de riesgo psicosocial son los que a largo plazo pueden llegar a un estudio mayor. Pero en este momento, digamos que a nivel teletrabajo, todavía no sé, pues digamos que yo lo sepa en este momento, todavía no ha llegado una enfermedad laboral desde la parte, digamos, osteomuscular. A no ser que venga de tiempos, ¿no? Porque muchas personas ya venían con algún tipo de enfermedad a nivel osteomuscular, especialmente por el manejo del computador, y que ya se vaya exacerbando con el paso de los años. Pero en este momento todavía no se está, digamos, reportando. Perfecto, nos preguntan cómo hacer la capacitación si algunos trabajadores están desde casa y otros en la empresa. En este caso, tienes dos opciones. La primera, dependiendo del número de trabajadores que tengas en tu presencial, en la empresa, puedes organizarlo allá en una capacitación. También puedes organizarlo a nivel virtual con los dos, trabajadores, tanto el virtual como el presencial. Entonces, tú puedes hacer una capacitación en donde ubiques en tu organización los computadores, a tal hora se va a realizar la capacitación y tú los puedas dar a las 12 tiempos. Y si no, debes de programar a la parte virtual en un horario y a la parte presencial en otro. Porque regularmente en las organizaciones, si yo, por ejemplo, voy a dar un tema de uso de elementos de protección personal, pues yo divido mi grupo, digo, bueno, el grupo que yo tengo en este momento en mi organización y que sé que tiene que hacer uso de elementos de protección personal, pues entonces yo lo cito en determinado horario, les digo, hoy vamos a tener una hora de capacitación frente al uso, mantenimiento y reposición de elementos de protección. Y a mis colaboradores que tengo a nivel virtual, si ellos están trabajando, por ejemplo, desde un PC, pues a ellos les voy a empezar a trabajar el tema que tiene que ver con las pausas activas en el puesto, que se levanten, adicionalmente desde la parte de ergonomía, cómo deben hacer ellos, cuánto tiempo están sedentes, cuánto tiempo deben de hacer una pausa, de los ejercicios de manos, especialmente si están digitando o si yo los tengo llamando todo el tiempo, porque esas son las que están ahorita más predominantes, el manejo en cuanto a llamadas. Entonces, ahí tienes que revisar muy bien el número de personas, tipo de capacitación, para saber cómo lo puedes dividir y cómo puedes integrarlos en caso de que los puedas integrar y dependiendo de la capacitación. Perfecto, nos preguntan mucho acerca de cómo realizar el documento de asistencia para las capacitaciones virtuales. Bueno, para las capacitaciones virtuales en este momento tenemos una opción muy importante y está dada en dos aspectos. La primera, en el inicio de las personas, cuando llega uno en el inicio, toma la asistencia, puede ser inclusive
lo voy a mostrar un poquito desde el aspecto que yo lo trabajo, por ejemplo, con una universidad. En la universidad, todos los colaboradores tienen que tener la cámara encendida, ¿cierto? Y se toma, digamos, la asistencia de acuerdo con el número de personas. Y más o menos, de acuerdo al tipo de capacitación, que regularmente son 4 horas, antes de salir al descanso, nuevamente se toma el pantallazo, se mira la asistencia, porque cuando yo ingreso, pues tengo una asistencia, y al final, nuevamente. Eso desde la parte virtual, porque presencial, pues me firman y yo los estoy observando, pero desde la parte, digamos, virtual, yo tengo que hacerlo de esa manera. Llenar el formato y pues hacer una evaluación una vez terminada la capacitación. Hay que hacer una pequeña evaluación, sean 5, 4, 3 preguntas de lo que uno ha dado para poder observar que la persona esté. Lo digo precisamente por eso, porque nosotros a veces observamos que la persona ingresa, entra al sistema, está ahí en la línea y se perdió. Y cuando uno empieza a preguntar y a decirles, bueno, Juan, dígame tal cosa, entonces resulta que Juan nunca contestó, Juan no estaba, entonces ya estamos evidenciando que Juan no participó en la capacitación. Entonces, por eso es importante tratar, digamos, de tomar al inicio la pantalla de cada una de las personas que está ahí y luego sí, con eso hacemos la confrontación al final. Básicamente eso es porque no es tan fácil, como te digo, no todos participan desde la parte presencial, todos participan, desde la parte virtual, la mayoría no participa. Perfecto. Antes de despedirnos, queremos hacerles, como siempre, la invitación al foro de Latin Pyme, retos y dilemas de la financiación para las pymes, que se llevará a cabo el día de mañana. Entonces, la invitación para que vayan a este enlace que les hemos compartido a través del chat y puedan inscribirse. No pueden faltar a este evento maravilloso que busca apoyar al sector empresarial. Bien, señora Marta, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por toda la información acerca de este tema tan importante. Bueno, que sí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que hayan podido realmente capturar algo de toda la información suministrada para el desarrollo de sus planes de capacitación en cada una de sus organizaciones, sean pequeñas, grandes, medianas. Fue un placer para todos. Mucho gusto. Perfecto. Bien, a ustedes, señoras y señores, muchas gracias por la atención durante la sesión del día de hoy. Los esperamos el próximo miércoles con una conferencia más. Vamos a hablar de ciberdescuentos, cómo aprovecharlos para aumentar las ventas. Bien, ya entonces nos veremos el próximo miércoles con un nuevo tema. La idea es que estén puntuales con nosotros desde las 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.